¿Por qué los palestinos no se merecen un Estado? La causa palestina se asienta sobre un mar de engaños y de mentiras, y en este vídeo te lo voy a explicar todo. Primero, ¿a qué me refiero con que los palestinos no merecen un Estado? Todo grupo de personas tiene derecho a establecer un Estado. Si un grupo de personas quiere unirse y formar un Estado sobre sus territorios, sobre sus tierras, tiene derecho a formar un Estado. Todo ser humano en el mundo tiene derecho a la vida, tiene derecho a la libertad, tiene derecho a elegir cómo quiere vivir su vida. Cuando digo que los palestinos no se merecen un Estado, me estoy refiriendo a que los palestinos no se merecen un Estado a expensas de otro Estado, a expensas del Estado de Israel. Y concretamente nos estamos refiriendo a un Estado en esta región geográfica que se encuentra entre el río Jordán, el mar Mediterráneo, por abajo por el desierto del Negev y por arriba a 7 kilómetros del río Litani. En sus orígenes la causa palestina surgió como un arma para atacar a Israel. Desde sus orígenes, cuando los judíos comenzaron a regresar a su tierra natal, la tierra en la que ellos vivían hace 2000 años y donde tenían todo su reino, su civilización, la causa palestina fue creada por los árabes con el objetivo de atacar a Israel. Los árabes comenzaron a atacar a las poblaciones judías que comenzaban a regresar a su tierra natal. Ellos no se dedicaron a expulsar a los árabes, como esa gran mentira que promueven los palestinos, los árabes y los izquierdistas, ni se dedicaron a hacer la violencia contra ellos. También se arroja la mentira del colonialismo. Colonialismo querría decir que llegaron allí, les robaron las tierras, esclavizaron a los árabes, les convirtieron en esclavos de los judíos. Todo eso es falso. No llegaron con batallones, buques de guerra, ejércitos. Eso es lo que la mentira del colonialismo viene a decir. Y todo eso es falso. Los judíos regresaban allí a su tierra natal, que es su tierra natal. No es que estuvieran yendo a las tierras de otros, es que esta era su tierra natal. Y no se dedicaron a coger. De hecho, es muy curioso. Una de las políticas de los judíos es que no iban a comprar las tierras de los palestinos, de los árabes. En aquella época no se llamaban los palestinos. Su política es que no iban a comprar la tierra de los árabes si esa tierra estaba siendo cultivada por ellos. Y como resultado, muchos árabes dejaron de cultivar sus tierras con el objetivo de venderle las tierras a los judíos. Y a pesar de llegar a esta región no robando, no explotando, no esclavizando a los árabes comenzaron a adoptar una actitud violenta y hostil contra los judíos. ¿Por qué? Porque son racistas, son xenófobos, son una civilización primitiva que vive en las antípodas, que tiene una mentalidad aún muy tribalista, que tiene una mentalidad muy violenta. Todos estos grupos en los pasados 70 años, todo Oriente Medio, los países como Siria, Líbano, Jordania, Arabia, Irak, todos han estado llenos de dictaduras, guerras civiles, golpes de Estado, asesinatos políticos. Ese es el tribalismo. Se matan entre ellos, se pegan a hostias. Cuando las sociedades son muy narcisistas y todos viven bajo la mentalidad de yo tengo que ser el gobernante, el resultado es que se van a estar pegando por el poder siempre y no son estables. Una reciente investigación explicaba que la razón por la que solo los estados del Golfo son exitosos y son estables, estados como Emiratos Árabes, Arabia Saudí, Qatar, son porque son estados formados en base a la regla de un estado, una tribu, o al revés, una tribu, un estado. Bueno, desde sus inicios los palestinos se dedicaron a hacer la violencia contra los israelíes, contra los judíos que estaban en la región. Miramos la historia y vemos que por cada una de las historias, cada uno de estos eventos, siempre son ellos los que inician la guerra, los que inician los masacres, los que inician la violencia. No tenemos lo contrario, no tenemos que los judíos tengan una actitud violenta, discriminatoria y que se dediquen una actitud violenta, discriminatoria, que se dediquen a agredir a los árabes. No, es que no encontramos nada de eso. Las masacres de 1936 fueron las más graves, previo a la guerra del 48. El común denominador es siempre este odio exacerbado que los árabes tienen contra cualquier extranjero, contra
esta xenofobia que tienen, que les caracteriza el cuerpo entero. Piénsalo de esta manera: qué injusto es haber tenido que aguantar y soportar 100 años de violencia. Esta es la posición de Israel. 100 años de agresiones, 100 años de violencia, 100 años de muertes. Desde que Israel comenzó a desarrollar su Estado, ha logrado muchísimo reducir la posibilidad de ser atacado y de que les hagan daño. Pero les han seguido haciendo daño. Por ejemplo, la guerra del Líbano del 80 de finales de los 70 y principios de los 80 fue provocada por la masacre de la carretera de Tel Aviv. Fue una masacre en 1978, en donde los palestinos entraron por el mar nadando, entraron en Israel. Iban a hacer una masacre en Tel Aviv, pero se equivocaron, acabaron en una playa más cercana, acabaron en una carretera, se pararon un autobús, lo secuestraron, mataron a 38 personas, incluidos niños, no dejaron a nadie vivo, hirieron a muchas otras personas, luego con las metralletas paraban a cualquier coche y los mataban. Esto fue lo que desencadenó la guerra del Líbano, la guerra en la que Israel fue al Líbano. Esto es la historia de Israel, es una historia donde siempre Israel está siendo la víctima. Esta absurdez hoy en día de acusar a Israel de genocidio, cuando Israel ha sido víctima de esta barbárica masacre, que en realidad esto sí es un acto de genocidio. Si los palestinos hubieran podido, habrían masacrado a muchos miles más de israelíes. Lo único que les detuvo es que los israelíes se defendieron, les pararon los pies. Es una historia de tragedia, una historia de injusticia. ¿Se merecen realmente los palestinos un Estado cuando se han dedicado durante 100 años a atacar a los judíos? O sea, en lugar de condenarles y de encarcelarles, ¿se les premia con un Estado? ¿Pero no es acaso que también los palestinos tienen derecho a la vida, que tienen derecho a un Estado? Claro que tienen derecho a la vida y claro que tienen derecho a un Estado. Pero Israel nunca les quitó las tierras. Otra cosa es que, como resultado de una guerra genocida como la del 48 o como la de la guerra del 67, tú conquistes territorios. Eso es lo que pasa cuando tú inicias una guerra, que pierdes tus territorios. Un principio básico del derecho de defensa y de los principios internacionales es que si tú inicias una guerra contra otro, aquellos territorios utilizados como plataformas de ataque, el país que ha sido víctima de la agresión tiene derecho a tomar posesión de esos territorios como acto de defensa. Inicias una guerra, pierdes territorios. La causa palestina se basa en que en sus inicios ellos comenzaron la violencia, comenzaron a atacar a Israel. Como resultado de atacar a Israel, perdieron territorios. Y después inventaron la mentira de que Israel les había robado los territorios, cuando habían sido ellos los que habían iniciado las hostilidades. Los derechos siempre van acompañados de las obligaciones, y el derecho a la vida va acompañada de la obligación de respeto al prójimo. Tú no puedes reclamar derechos para ti si no respetas la vida de otros. Como tal, el principio de autodeterminación de los pueblos, el principio de la ley internacional para legitimar la posesión de los grupos sociales, de los pueblos a lo largo del mundo, a ser los soberanos del territorio en el que viven, este principio está supeditado a que la gente respete a otros estados y que respete la vida de otras personas. Si no respetan la vida de otras personas, esa gente no tiene derecho a apelar al principio de autodeterminación de los pueblos. Cuando una persona comete un crimen, se le mete en la cárcel. La libertad, el principio básico de derecho, la libertad, se basa en que si tú no eres responsable con tu libertad, se te revoca ese derecho, se te quita tu libertad y por lo tanto se te envía a la cárcel. Cuando una nación hace lo mismo ocurre.
se pone a esa nación bajo un régimen que es como un sistema carcelario, donde se suprimen las libertades, para que esa nación, para que ese pueblo no pueda volver a causar problemas. Cuando la Alemania nazi causó la Segunda Guerra Mundial, ¿qué ocurrió después? El país quedó bajo una ocupación. ¿Para qué era la ocupación? Esa ocupación estaba diseñada como un sistema carcelario para suprimir libertades, controlar a la sociedad y asegurar que esa sociedad se desarrollara por los conductos y vías que no pudiera volver a regresar a la vía militar, a la vía violenta. Se desmilitarizó el país, se eliminaron armas, se crearon todo tipo de leyes para impedir el desarrollo de un carácter violento en el pueblo alemán. Al Japón imperial, al Japón que había atacado a Estados Unidos en Pearl Harbor, se le hizo lo mismo, se puso bajo una ocupación. Esto es la misma consecuencia que ha venido a Palestina. 56 años de ocupación. ¿Qué es la ocupación? La ocupación es un sistema carcelario, es un sistema para suprimir las libertades de unas personas que no han sido responsables con su libertad, que han utilizado su libertad para atacar a otras personas. Entonces, después del 7 de octubre, ¿se merecen los palestinos un Estado? En lugar de castigar su criminalidad, ¿se les va a premiar? Y ya no estoy hablando de Hamás solamente. Todas las encuestas muestran que la mayoría de los palestinos, y no solo las encuestas, solamente verles cuando hacen sus declaraciones en televisión, cuando los periodistas les hablan, tienen un enorme odio hacia Israel. Expresan abiertamente sus deseos de matar a israelíes. No encontramos ningún israelí que exprese abiertamente su deseo de matar a palestinos. A lo mejor después de lo del 7 de octubre y el gran trauma del pueblo israelí, probablemente encontramos alguna persona por ahí suelta que hace esas declaraciones. Pero no es tan extendido como en el pueblo palestino, donde es abrumadora la cantidad de gente que tiene ese odio fanático, obsesivo y prácticamente irreparable. Es imposible que haya un Estado palestino. ¿Cómo va a haber un Estado palestino si esta gente tiene una mentalidad nazi de destruir a su vecino? Y esto es de lo que están hablando periodistas, organismos internacionales. Ya ocurrió. A Gaza se le dio completa libertad e independencia en el año 2005. Se creó un Estado completamente libre palestino. ¿Y qué decían los izquierdistas internacionales, izquierdistas periodistas? ¿Qué decían esta gente? Lo que decían es, desocupen Gaza y entonces vendrá la paz. Mentira, gran mentira. No solo no vino la paz, sino que vinieron 5 guerras. Guerra, violencia. Esto es lo que ocurre cuando tu enemigo es un narcisista, cuya mentalidad es destruirte y atacarte. Es mentira esta ilusión, este engaño izquierdista, donde te dicen que la ocupación es la razón. No. La violencia palestina no se basa en la ocupación, se basa en que odian a Israel y quieren destruir Israel. Imaginaos que ahora, a partir de lo que ha ocurrido en el 7 de octubre, imagínate que sabemos que en el futuro, dentro de un año, va a venir otro 7 de octubre. ¿Cuál va a ser el resultado de que ocurriera otro 7 de octubre? Y tú sabes qué va a ocurrir. Lo que los periodistas y la gente hoy está diciendo es, venga, démosle a los palestinos un Estado. Eso es premiar el 7 de octubre, es premiar la violencia, es premiar la masacre, es premiar ese genocidio que cometieron. Y ahora le vas a dar un Estado. O sea que si dentro de un año ellos crean otra masacre, vas a salir, esta gente, los izquierdistas, van a salir diciendo que venga, vamos a crear un Estado palestino. Es decir, el mensaje es este, no importa cuántos israelíes mates, vas a tener tu Estado sí o sí. No, eso no es así. Eso no puede ser así. Cuando una persona comete un crimen va a la cárcel. Cuando una nación comete un crimen, esa nación pierde su libertad. El derecho a la autodeterminación de los pueblos no existe para las naciones que cometen crímenes, que atacan a sus vecinos, que no reconocen las fronteras de otros. No hay derecho a apelar a los principios del derecho internacional si tú no respetas los principios de la paz. Un principio básico del derecho internacional y es obligación de todo ser humano en el mundo es la obligación de renunciar al uso de la violencia como medio para resolver conflictos. Algo que se imprimió en la nueva constitución japonesa y Alemania después de la Segunda Guerra Mundial.
Un principio que los palestinos nunca han aceptado. Los palestinos no se merecen un Estado. Pero hay otra historia aún, una historia muchísimo más potente y reveladora. O sea, si todo esto, los judíos, los israelíes llegaron a lo que era su tierra natal, no les robaron las tierras, una gran mentira, no colonizaron, no expulsaron, no esclavizaron a los árabes, los palestinos vendieron sus tierras. Si queréis información sobre la venta de tierras de los palestinos, hay un libro muy bueno donde están todas las referencias a los archivos originales. El libro se llama The Claim of Dispossession, que fue publicado en 1980. Existe una versión en inglés. Y este libro incluye todas las referencias. Bueno, la historia tan importante es que originalmente lo que estaba diseñado para ser el Estado de Israel fue secesionado un 80% de este territorio. Cuando se creó el mandato británico, se creó para la creación de Israel. El mandato británico incluía lo que hoy es Israel y Jordania. Todo este territorio, lo que hoy es Israel y Jordania, estaban diseñados para crear Israel. Pero en 1921, y como respuesta a una serie de revueltas y de asesinatos donde los árabes asesinaron a judíos en una pequeña ciudad hoy en Israel llamada Jaffa, los judíos, los árabes, incluidos policías árabes, entraron en las casas de los judíos y los mataron. Bueno, los británicos, los ingleses, respondieron a esto secesionando. Ellos pensaron, bueno, quizás a lo mejor debemos darle más territorios a los árabes. Entonces lo que hicieron es que secesionaron el 80% del territorio de Israel para crear el Estado de Jordania. Este Estado estaba diseñado para los árabes de Palestina, es decir, para los palestinos. Cuando se creó los estados de Pakistán y la India, que eran la antigua colonia británica del Irak y la India, esta división de dos estados, uno para los pakistaníes musulmanes y otro para los hindúes, los indios, esta división produjo una transferencia de población de 15 millones de personas. Es decir, 15 millones de personas que tuvieron que pasar de un estado al otro. Es decir, la población vive mezclada, musulmanes e hindúes, pero los grupos étnicos, los seres humanos, siempre hacen la violencia por motivos étnicos. Las sociedades hoy civilizadas y desarrolladas no, pero por naturaleza, en estados primitivos de la mente, en sociedades primitivas, siempre hacen la violencia por motivos étnicos. 2 millones de personas de esos 15 millones que fueron desplazados murieron en ese proceso. Entre la formación de los modernos Checoslovaquia, Polonia y Alemania, 11 millones de personas desplazadas. Y cuando se formó Israel, los árabes expulsaron a 850.000 judíos, echados de sus casas, desplazados de sus casas. Y en cambio, los árabes, los palestinos, no cumplieron con lo mismo, no despejaron el territorio que estaba designado para el Estado judío, lo que hoy es Israel. Mientras que los judíos sí que abandonaron los territorios del otro lado del río Jordán, lo que hoy es Jordania, los árabes, los palestinos, no abandonaron ese territorio. Es decir, que donde todos los grupos sociales humanos a lo largo del mundo habían cumplido con su obligación de desplazarse, de moverse para hacer hueco para la formación de distintos estados, el estado de la India, el estado de Pakistán, los estados de Checoslovaquia, Polonia, Alemania, 11 millones en Europa, 15 millones entre Pakistán y la India, 850.000 judíos, pero 700.000 palestinos que se quedaron en el Estado de Israel. Nos damos cuenta de la injusticia ante la que estamos. La causa palestina, hay un hecho revelador que nos muestra que la causa palestina surgió como instrumento y arma con el objetivo de atacar y destruir Israel y no como una causa de derechos humanos, que es como en la actualidad se la presenta. Y es que Gaza y West Bank estaban bajo el control de los árabes entre 1948 y 1967. En esos 19 años no establecieron un Estado palestino.
estaban controlando ese territorio porque no establecieron un Estado palestino. Los documentos de la ONU no hablan de los palestinos. No se menciona al Estado palestino. ¿Por qué no se menciona a un Estado palestino? Porque no existía. Fue inventado luego en los años 60 y 70. Una vez, tras la guerra del 67, cuando Israel toma posesión de West Bank y Gaza, es cuando los árabes empiezan a llamarse palestinos y es cuando empiezan a decir que ese territorio está ocupado y que es su territorio, que se lo han robado. Nos damos cuenta de la gran injusticia. En sus orígenes, la causa palestina no era para crear un Estado palestino, era solo para atacar a Israel, porque las Naciones Unidas tenían la provisión de crear un Estado árabe dentro de Israel. Entonces los árabes se dieron cuenta de esto y dijeron, vamos a aprovecharnos, vamos a empezar a llamarnos los palestinos, y es una forma de atacar a Israel y de quitarle tierras, cuando ellos, los palestinos, ya tenían un Estado que se llama Jordania, y es allí donde tenían que haberse desplazado y donde no se desplazaron. Y no se desplazaron por otra historia realmente extraordinaria que nunca oímos en los medios de comunicación, que ningún periodista te va a contar y que los izquierdistas nunca cuentan porque no les gusta, porque va en contra de sus prejuicios y de sus narrativas. Y es que los israelíes, los judíos, nunca tuvieron una actitud hostil o negativa contra los árabes. Desde el libro de Herzl, el Estado judío, la Declaración Balfour o la Constitución de Israel, estos tres documentos clave del sionismo, del movimiento del derecho a autodeterminación del pueblo judío, estos tres documentos mencionan la importancia de respetar a la población local, a los árabes. Y esa es la razón por la que cuando se constituyó Israel, 160.000 palestinos se quedaron dentro de Israel. Los judíos no le dijeron marcharos, ni les apuntaron con un arma para matarles, ni les echaron. Incluso en pueblos donde había habido batallas. En pueblos donde había habido batallas no les dijeron, árabes, marcharos, que tenéis que hacer hueco para nosotros los israelíes. Mientras que los judíos sí habían sido expulsados de sus casas. Los palestinos no hicieron hueco para el Estado de Israel. Se había creado un Estado palestino, Jordania, pero se quedaron en ese territorio y los judíos no le importaba. Lo respetaron, lo aceptaron y les dejaron quedarse. Hoy se está hablando de crear un Estado palestino que tiene una mentalidad nazi, que solamente va a crear nuevos 7 de octubre, va a crear nuevas masacres. Hoy existe un fenómeno de racismo contra Israel, donde se le demoniza y se le lanza las más impías acusaciones, las más demonizadoras y deslegitimadoras, todo una tropelía de insultos. Y nunca reconocen la verdad, nunca reconocen los hechos. Estas son todas las injusticias que caracterizan la cuestión. Todas las injusticias y las mentiras que caracterizan la causa palestina. Y estas son todas las razones por las que no debes apoyar un Estado palestino.